Muy buenas tardes, el día de hoy en Ciudadanos Informados Auditan estaba revisando un comentario que hizo Guillermo Mendoza Bazán bueno, primero que nada, ¿quién es Guillermo Mendoza Bazán? Guillermo Mendoza Bazán fue director de Asuntos de Norteamérica del Centro de Inteligencia Mexicano, el CISEN, de 2009 a 2019, es decir, por casi 10 años. ¿Y cuál fue el comentario que hizo Guillermo? Pues básicamente publicó un dato una nota del Universal, en la cual dice que la cuarta transformación, la 4T, clasificó las noticias falsas como riesgo a la seguridad nacional. Y él dice, bueno, la seguridad del régimen no es seguridad nacional, 20 planas, como el castigo, ¿no? En pocas palabras, ¿a qué se está refiriendo Guillermo con esto? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que está diciendo esta nota, ¿no? Esta nota dice que el gobierno de Peña Nieto tenía un andamiaje para espiar a medios y periodistas. Y esto fue establecer las noticias falsas como al nivel como un problema de seguridad nacional, ¿no? Establecer las noticias falsas como un problema de seguridad nacional. Entonces se establecieron facultades que ahora, dice el CNI, dice la inteligencia vinculada a fenómenos declarados como riesgos y amenazas a la seguridad nacional. En pocas palabras, ¿qué es lo que este reportaje está diciendo? Es que se estableció que las noticias falsas son un problema de seguridad nacional, por lo tanto es un problema que ahora pertenece al Centro Nacional de Inteligencia a investigar. Pero si nosotros nos vamos aquí ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Si nosotros vamos ahora sí que un poquito de qué puede causar las noticias falsas. Pues aquí tenemos el caso más reciente del asesinato que realizó un norteamericano de una familia en Rosarito. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Y si nos acordamos también mucho más reciente, en las mañaneras del presidente de la República dice, sí subimos la luz, pero exageraron. Entonces vamos a ver qué decía la funcionaria. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. No es falso, En la nota para crear el impacto de que suben las tarifas eléctricas de uso doméstico. En primer lugar, queremos aclarar que no es la Comisión Federal de Electricidad, sino la Secretaría de Hacienda la que determina las tarifas domésticas. A ver, otra vez. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. No es falso, pero se exagera. Ok, ¿cuál es el problema con las fake news y la seguridad nacional? Punto número 1, las fake news. No debemos de confundir noticias falsas con el término que utilizaba Trump. Si ustedes recuerdan en las conferencias de Trump, cualquier medio que le hacía una pregunta que le era incómoda al presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, que era Donald Trump, él le decía fake news, decía, eres noticia falsa. Entonces era una forma de descalificar a sus detractores, ¿no? Y calificarlos como noticias falsas. Las noticias falsas que acaten a la seguridad nacional no son las noticias que son incómodas al poder, no. Las noticias falsas que deben acatar a la seguridad nacional son aquellas que son filtradas por gobiernos extranjeros, como llámese Rusia, llámese Venezuela, llámese Cuba, con motivo de dividir y polarizar a las sociedades, con motivo de hacerlas más débiles y de acabar con las democracias de países occidentales. Estas noticias falsas alimentan falsamente la paranoia de ciertos grupos vulnerables dentro de estas sociedades que se sienten aislados
¿Y cuál es el desenlace y por qué está relacionado con esto que estamos comentando? No sé si conocen este caso de un surfista americano de Santa Bárbara que fue a la ciudad de Rosarito. Se llevó a sus 2 hijos de Santa Bárbara. Me imagino que tenía problemas con la esposa. Se los llevó a Rosarito y después se hospeda en un hotel de Rosarito. Y después procede a matar a puñaladas a sus 2 hijas. Una creo que de 1 año y otra no recuerdo si de 3 años. Eso no es tan importante la edad, ¿no? Pero ¿a qué vamos con esto? Que dice: sujeto revela por qué mató a sus hijos en Rosarito. Y si nos vamos a ver por qué supuestamente los mató, vamos aquí hacia abajo. Donde dijo que fue... Ok, Matthew N. de 40 años dijo que fue iluminado por las teorías de conspiración de Canon e Illuminati y estaba recibiendo visiones y señales de que su esposa había pasado ADN de serpiente a sus hijos, o sea, serpiente reptiliana. Entonces dice que se ve iluminado por las teorías de conspiración de Canon. Canon es una teoría de conspiración que se propagó entre los seguidores de Trump en Estados Unidos, en la cual se decía que un grupo de demócratas eran pedófilos, etcétera, ¿no? Que buscaban controlar el mundo, etcétera. Igual los Illuminati son teorías conspiratorias que buscan hacer pensar a grupos vulnerables dentro de la sociedad de que hay un grupo de poderosos que están tratando de controlar el mundo de forma completa, ¿no? Esos, amigos, esos son fake news, esas son noticias falsas, o por lo menos que no hay bases para comprobar esas noticias, y que son alimentadas por servicios de inteligencia extranjeros con motivo de ayudar las campañas electorales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la teoría de Canon, los seguidores de Canon fueron los que asaltaron el Congreso de Estados Unidos antes de la toma de posesión de Biden, y son alimentados por potencias extranjeras que buscan desestabilizar las economías y estabilizar la política en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos. De igual forma, hay países ¿cómo se llama? Hay países en Latinoamérica que buscarían desestabilizar de igual forma a México, pudiera ser a través de noticias falsas. Esas son las noticias falsas que debe combatir realmente el Estado mexicano. Las noticias que buscan polarizar a la sociedad, dividirla en fifís y chairos, dividir la sociedad en temas de aborto, en temas de matrimonio igualitario, que busca polarizar las posiciones de tal forma que extrema derecha, extrema izquierda se combatan entre ellos, peleen, y de esta forma se busca desestabilizar una sociedad. Entonces, ese es el verdadero concepto de noticia falsa. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es que la 4T de López Obrador, pues aquí la crítica que hace Guillermo Mendoza es que se pudiera estar utilizando este término de combatir a las noticias falsas como un problema de seguridad nacional, y que realmente sea un justificante del gobierno para estar espiando a periodistas o a todos aquellos que él considere que son grupos que estén buscando desestabilizar sus gobiernos, o que sean simplemente enemigos políticos, como en el caso de Trump, ¿no? La diferencia es que Trump pues no podía utilizar el aparato del Estado para estar espiando a CBS o ABC o CNN o Noticias CNN, y lo que se teme o que hace la cuestión aquí dice seguridad del régimen, no es seguridad nacional. Pues sí es cierto, o sea, no se trata de que si se están filtrando noticias que son verdaderas, las puedas considerar como noticias falsas simplemente porque te son incómodas a ti como régimen. Las noticias falsas son noticias falsas, o sea, son noticias que no son verdad, que son totalmente mentiras, como es una conspiración, por ejemplo, el caso de Canon, o el estar alimentando noticias antivacunas,
de que la vacuna te va a causar algún daño en específico con motivo de que la población no se vacune y por lo tanto afectar la economía de un país y desestabilizar la economía políticamente posteriormente un país. Esas son noticias falsas. Entonces, si es positivo, yo le hice una crítica aquí a Guillermo, no crítica, sino que le comenté, le dije, existe esa diferencia que es fake news para el gobierno mexicano. O sea, ¿es el fake news de Trump o es el fake news de lo que realmente, la verdad de lo que es fake news, que es noticias falsas? Son noticias falsas. O sea, las noticias falsas son noticias que son mentiras. Y sí se deben de combatir las mentiras. Pero no se puede combatir como se utilizaba por Trump el término fake news, que simplemente era para desestimar las noticias las verdades y no negar totalmente la verdad por ser incómoda esa verdad para el régimen. Entonces, aquí es una noticia importante que debemos de tener mucho cuidado, y sí aplaudo a Guillermo Mendoza, que es una persona que trabajó muchos años en el CISEN, el Centro de Inteligencia Nacional Mexicano, porque realmente él está prendiendo los focos rojos de que esto podría representar que los sistemas de inteligencia mexicanos sean utilizados para espiar a los periodistas. Y pues sí tienes razón, la verdad. Sí debe ser hasta cierto punto alarmante, pero tenemos que tener cuidado. O sea, no por decir que esto puede ser utilizado de mala forma, vamos a decir que no se debe de catalogar a las noticias falsas como un problema de seguridad nacional, como un riesgo a la seguridad nacional, porque sí son un riesgo a la seguridad nacional. Sí hay efectivamente gobiernos extranjeros que tratan de alimentar noticias falsas, inclusive en México. O sea, como pues, podrían ser países como Venezuela, Cuba, que tienen aparatos de inteligencia muy modernos, muy preparados. Rusia definitivamente también puede tratar de alimentar noticias falsas con motivo también de desestabilizar México y de esta misma forma desestabilizar a Estados Unidos también. Entonces sí tenemos que cuidar mucho eso. También las noticias falsas que busquen influenciar negativamente las elecciones de una localidad en México. Por ejemplo, pudiera ser que se estuviera diciendo que hay violencia en todas las casillas con tal motivo que los narcotraficantes van a salir y balacear a los ciudadanos cuando van a votar, etcétera, con tal de hacer que la población no salga a votar y así beneficiar a algún candidato. Entonces, esos sí son problemas de seguridad nacional que sí se deben de combatir. Y esa fue la pequeña observación que yo le hice ahí aquí al compañero, decirle que bueno, o sea, no es malo que se catalogue las noticias falsas como riesgo de la seguridad nacional, pero se deben establecer lineamientos para que esta nueva facultad que tiene el Centro Nacional de Inteligencia Mexicano no sea utilizado con motivo de estar persiguiendo, investigando a los periodistas que solo hacen, ahora sí que decir la verdad, ¿no? Y que sería una forma que pudiera utilizar el Estado para estar ahora sí que persiguiendo a todos aquellos que se atrevan a decir la verdad, que les resulten incómodos, ¿no? O todas aquellas verdades tales como lo que en la mañanera ellos califican como que son verdad pero que se exagera, que la verdad suena cómico, pero es peligroso que un presidente de la república diga, oh, no, pues es que es verdad, pero pues exageran, y pues como están exagerando son un problema de seguridad nacional y los vamos a combatir a esas noticias falsas. Ahí sí la verdad que es algo peligroso, que realmente sí debe de estar muy alarmada la oposición, los partidos opositores, los opositores en sí al presidente de la república, y realmente más que nada porque es preocupante para la democracia, ¿no? El que se utilicen los aparatos de inteligencia con motivo de reprimir a la oposición o a aquellos que buscan que se conozca la verdad. Entonces, pues esta es una noticia que todos les debe llamar la atención. Les digo, ya se clasificó las noticias falsas como riesgo a la seguridad nacional en México. Esto venía desde Peña Nieto, pero Peña Nieto lo quería utilizar para espiar a medios y periodistas. Ahora esta facultad la tiene actualmente el Centro Nacional de Inteligencia de López Obrador. Y pues tenemos que tener mucho cuidado qué noticias falsas se combaten. Las noticias falsas que son falsas de verdad, o las noticias que son verdades pero que incomodan. Entonces, eso es todo por hoy. Ciudadanos Informados Habitan, y de hecho
pues traigo la misma ropa de hace rato porque realmente lo grabé hoy, pero esto lo voy a transmitir hasta el día de mañana. Saludos.